Vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén, en señal de que ya lo tienen, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, dicen así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En este día domingo 26 de julio del año 2026, quiero compartir la primera parte de este tema, hermanos, como dice la segunda frase del versículo 1, no sea que nos deslicemos. Es el título del mensaje en esta tarde, no sea que nos deslicemos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí, aprovechemos este tiempo que Dios nos permite poder estar aquí en este lugar, ya que, hermanos, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y dice, ¿verdad?, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es exactamente eso, hermanos, es enseñanza para nosotros. Y todo lo que está en la palabra del Señor no fue la ocurrencia de un hombre. Toda la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, los hombres que Dios usó para escribir la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. De manera que quien escribió la carta a los Hebreos, muchos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue alguien más. Quien quiera que haya escrito la carta a los Hebreos, fue Dios inspirándole. Y aquí, hermanos, miramos nosotros que el escritor a la carta a los Hebreos inicia diciendo en el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos: Por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por supuesto que esta carta está dirigida, hermanos, a un pueblo creyente, a alguien que ya ha creído en el Señor, porque no se puede deslizar a alguien que no está unido a Cristo. Y hermanos, al igual que esa advertencia se le daba para aquella iglesia, esa advertencia está vigente para toda la iglesia del Señor, para todos los que hemos creído en el Señor. Esa advertencia de parte de Dios, hermanos, nos habla a nosotros para que nosotros, al igual que aquella iglesia, no vayamos a deslizarnos. Esta palabra deslizarse, hermanos, en la Biblia Dios habla hoy, habla de separación. Dice, escuchen lo que dice en la Biblia Dios habla hoy: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Hermanos, es necesario que cada creyente, cada hombre, mujer, joven, niño que hemos creído en el Señor, prestemos mucha atención a nuestro diario caminar, no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos del camino del Señor. Nosotros, hermanos, estamos en este mundo donde todos los días, hermanos, así como hay gente que se convierte al Señor, hay gente también que se aleja de los caminos del Señor.
Hay gente que no se da cuenta, no presta atención a su diario vivir en su vida espiritual y sin darse cuenta, hermanos, se van alejando del camino del Señor. Muchas veces alguien puede nacer espiritualmente y nace de una manera, hermanos, tan especial. Hay quienes al convertirse reciben hasta el don de lenguas, empiezan a hablar en lenguas. Hay quienes nacen espiritualmente y nacen evangelizando, nacen predicando la palabra del Señor. Dios hace una obra muy maravillosa, pero al transcurso del tiempo van descuidando su relación con Dios, van descuidando su vida espiritual y les viene a acontecer exactamente lo que le sucedió a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia, hermanos, había nacido en el Espíritu, pero luego, ¿verdad?, empezó a caminar en la carne, empezó a descuidar su vida espiritual y verdad, el apóstol Pablo le dice, ustedes corrían bien, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, ustedes cuando se convirtieron al Señor, empezaron en el Espíritu, pero empezaron a descuidar su vida espiritual, empezaron a hacer las cosas a su manera, empezaron a vivir otra vez en las cosas que vivían antes. Y hermanos, nosotros no estamos, hermanos, exentos a esto. Todos, si no cuidamos nuestro diario vivir, si nosotros no prestamos atención con diligencia, con cuidado, nos podemos apartar del camino del Señor. Podemos dejar de seguir perseverando. Podemos dejar, hermano, el camino del Señor, porque tenemos un adversario que se llama Satanás y está buscando de alguna o de otra manera cómo nosotros quitemos nuestra mirada del Señor. No nos olvidemos que el Señor, hermanos, nos sacó del mundo para llevarnos a la vida eterna. Pero el diablo no quiere perdernos así tan fácil. El diablo buscará pelear también nuestra alma. Buscará que nosotros le demos la espalda al Señor. Pero hermanos, se la dará a aquel que descuide su relación con Dios. Aquel que no preste atención a su vida espiritual. Por ello es importante, hermanos, que nosotros a cada día vayamos creciendo, vayamos madurando. A cada día nosotros tenemos que mirar nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos con el Señor, hermanos? Porque aquí dice la palabra del Señor, por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario cada mensaje que nosotros hemos escuchado, hermanos, nosotros le prestemos atención. No vaya a ser que nos deslicemos, hermanos, porque dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, por ejemplo, hermanos, cuando los ángeles le dijeron a Lot que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, hermanos, no iban adivinando, hablaron de parte de Dios. Dios ya había dicho que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y los ángeles fueron y le comunicaron a Lot que saliera él y su familia porque Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y así fue, hermanitos. Y todo lo que está en la palabra del Señor no es el invento de una persona. Todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Y todo va a suceder como está en la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces nosotros debemos prestar mucha atención, porque así, hermanos, como Dios ya hizo juicios en tiempos pasados, Dios también un día va a hacer juicio a esta tierra. Y todo aquel, hermanos, que no esté caminando de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, va a sufrir las consecuencias. Se va a quedar, hermanos, cuando el Señor venga. Y déjeme decirle, cuando el Señor venga y se lleve a su iglesia,
Ya no habrá otra oportunidad, hermanos. Ya no habrá otra oportunidad para decir, si no me voy en la primera, pues me voy en la segunda oportunidad. Bueno fuera que así fuera, hermanos, pero no. Cuando el Señor venga, se va a llevar al que esté preparado, al que haya creído en Él, al que haya vivido una vida diligente, una vida, hermanos, en el Espíritu, una vida apartado del pecado. Ese se va a ir con el Señor, hermanos. No se va a ir todo el mundo, hermanos, de quererse ir con el Señor. Hermano, yo quiero decirle, todo mundo se quiere ir con el Señor, pero déjeme decirle, se va a ir con el Señor aquel que viva una vida diligente, una vida, hermanos, que no se deslice, porque si una persona se desliza del Señor, hermanos, haga de caso que vive una vida desenfrenada, vive una vida, hermanos, que nadie lo frena. ¿No es cierto, hermanos, cuando no conocíamos del Señor, cómo vivíamos nosotros? Una vida desenfrenada, hermanos, hasta que llegó el Señor un día a nuestra vida y nos puso un estate quieto, contrólate, tranquilízate. Y entonces fue como nosotros, hermanos, empezamos a vivir una vida diferente. Pero si nosotros nos deslizamos, es decir, nos apartamos del Señor, hermanos, sin darnos cuenta, nos vamos apartando del Señor. Hermanos, estamos descuidando una salvación tan grande que Dios ya nos ha dado a nosotros. No es cualquier cosa la que tenemos nosotros, hermanos. No es decir nada más, yo cambié de religión, antes era de una religión, ahora soy cristiano. No, hermanos, nosotros tenemos una salvación que no vale, que no, hermanos, el Señor no pagó oro ni plata, pagó con su sangre preciosa para que usted y yo tuviéramos salvación y que hoy fuéramos, hermanos, esa iglesia que alaba y glorifica su nombre. El Señor hizo una obra gloriosa en la cruz del Calvario. ¿Y cómo la vamos a descuidar? ¿Cómo es posible que nosotros seamos gente negligente, gente, hermanos, que no prestemos atención a nuestro diario vivir? Yo quiero decirles, hermanos, nosotros tenemos que ser gente seria en el Señor. Cuando nosotros sintamos los síntomas de la dureza de corazón, los síntomas que ya no amamos a Dios, los síntomas como que ya las corrientes de este mundo nos quieren atraer, hermanos, echemos mano de la oración, echemos mano de la palabra de Dios. Digámosle, Señor, no me sueltes. Señor, no permitas que yo me aleje de ti. No permitas, Señor, que yo me aparte de ti. Hermanos, está en juego nuestra salvación. No piense usted nada más de decir, bueno, si me voy al mundo, pues al fin y al cabo es mi vida. Hermanos, no es nuestra vida. Es la vida que Dios nos ha prestado. Y nosotros somos responsables de, hermanos, velar por nuestra salvación. Somos responsables de velar por la salvación que ya el Señor nos ha regalado, hermanos. Por ello, el Señor le dijo a una de las iglesias, hermanos, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, mira tu vida espiritual, retén lo que ya tienes, no te vayas a perder la corona de vida eterna. Nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque si nosotros nos apartamos del Señor, hermanos, ¿a dónde vamos a parar nosotros? Porque miren, hermanos, aquí la Biblia en la versión Dios habla hoy, quiero que escuchen estos primeros 3 versículos del capítulo 2. Dicen así, Hebreos capítulo 2, en la versión Dios habla hoy, dice: por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente.
Veamos, hermanos, los que desobedecieron fueron castigados justamente. No podemos decir que injusto es Dios. ¿Por qué los castigó a la primera generación con un diluvio? No podemos decir por qué Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, hermanos, con fuego y azufre. Los juicios de Dios son justos, hermanos. Y un día, si alguien se pierde de los que estamos aquí, no podemos echarle la culpa a Dios y decir que injusto eres, Señor, ¿por qué me pagas así? Es que Dios nos ama y nos da muchas oportunidades y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros, hermanos, debemos prestar atención a nuestro diario vivir. En el versículo 3 dice, hermanos, ¿cómo pues escaparemos nosotros? Veamos, hermanos, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Es decir, que el Señor, hermanos, el mismo Dios, anunció esta salvación. Luego los que creyeron confirmaron este mensaje. Los que creyeron confirmaron que esto es verdad. Esto, hermanos, no es el invento de una organización, el invento, hermanos, de alguien que quiere tener a un grupo de gente con miedo. No, hermanos, sea Dios nuestro temor. Nosotros, ¿verdad? Dice por allá el Evangelio de Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, no teman a los que pueden matar el cuerpo, aquellos que los pueden criticar, que les pueden decir algo. Teman a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Por ello nosotros, hermanos, tenemos que tener temor a Dios. Y hermanos, ahora yo quisiera que usted buscara en su Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 13, busquen su Biblia. Vamos a mirar algo, hermanos, que si nosotros nos descuidamos, quién sabe cómo nos vaya a nosotros, hermanos. Esto le sucedió a Lot. Busque en Génesis capítulo 13 y vamos a leer los versículos 10 al 12, hermanos. Cuando usted lo tenga, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Tiene Génesis capítulo 13, hermanos? Veamos lo que dice los versículos 10 al 12, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde dice, hermanos? Hasta Sodoma. Usted puede leer el capítulo completo, hermanos, y narra del por qué se separó Abraham y Lot. Pero lo que estamos mirando nosotros, hermanos, es, nuestro tema es, no sea que nos deslicemos. Abraham, hermanos, cuando salió de su tierra, se fue con su sobrino Lot. Iban juntos y ambos eran ricos. Y en el transcurso del camino, hermanos, los pastores tuvieron problemas. Y Abraham, para evitar esto, hermanos, un conflicto con su sobrino Lot, le dijo: escoge para dónde te vas. Si tú te vas a la mano derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero Lot dice que alzó sus ojos, sin darse cuenta, hermanos, Lot se estaba separando de su tío, de aquel hombre que tenía comunión con Dios. Sin darse cuenta se estaba deslizando por un camino equivocado. Y Lot alzó sus ojos y miró toda la llanura. Y dice la palabra del Señor que él escogió esa parte. Y hermanos, dice que fue poniendo sus carpas. Es decir, hermanos, para los que quizás no conocen, ¿verdad? Los pastores
allá nosotros en México se le llaman manteados, unas carpitas que se pone y ahí se fue poniendo sus carpas Lot, y dice que así fue como llegó hasta Sodoma. Imagínense, hermanos, por alzar sus ojos se deslizó, sin darse cuenta Lot, se fue poniendo sus carpitas y poco a poquito, hasta llegar a Sodoma, hermanos, a donde abundaba el pecado. Nosotros tengamos mucho cuidado, hermanos, porque sin darnos cuenta, el diablo trabaja de una manera sigilosamente. Él no está jugando, hermanos. De alguna de otra manera, quiere que nosotros nos alejemos del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El diablo sabe que entre tanto que estemos junto al Señor, hermanos, no nos puede tocar. Pero entre tanto que nosotros nos alejemos del Señor, ahí, hermanos, nos va a agarrar otra vez y nos va a hacer como Él quiera. Pero nosotros, si somos inteligentes, ¿no es cierto que cuál era el versículo que dijeron los niños, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría, hermanos, seremos temerosos de Dios. Y vamos a decir, Señor, ayúdame. Yo no quiero deslizarme. Yo no quiero apartar mis ojos de ti. Yo quiero tener mi mirada centrada en ti, Señor. Lot, hermanos, alzó sus ojos y miró toda la llanura. Y seguro dijo, pobrecito de mi tío, le dejé lo peor y yo voy a progresar, voy a ser bendecido. Y déjeme decirle, sin darse cuenta, se iba metiendo, hermanos, al lugar donde estaba el pecado en abundancia. El diablo es lo que busca muchas veces, que el hombre se deslice, se aparte de los caminos del Señor y se vaya otra vez, hermanos, allá. Así como Lot dice que él afligía su alma, viendo la conducta de los que vivían allá en Sodoma y en Gomorra. Hermanos, déjeme decirle, nosotros como hijos de Dios, no nos apartemos, miremos a cada día que nosotros estemos unidos a Cristo y que, hermanos, nuestros ojos no se vayan por otro lado. Porque déjeme decirle, si nosotros nos deslizamos, nos separamos del Señor, vamos a parar otra vez al lugar de los muertos. No hablo de los muertos físicamente, hablo de los muertos espiritualmente. Si nosotros nos deslizamos, nos apartamos del camino del Señor, vamos a parar al lugar donde estábamos antes, muertos en delitos y pecados. Una vida, hermanos, donde vamos a buscar el gozo en la carne. Y yo quiero decirle, hermanos, nosotros ya no estamos para satisfacer esta carne. Nosotros hoy nuestro gozo debe ser en el Espíritu, porque, hermanos, hoy estamos en Cristo, hoy estamos en el Señor y debemos gozarnos en el Espíritu. Si usted, hermano, ya no se goza en el Espíritu y ahora se goza mirando las cosas de la carne, haciendo las cosas de la carne, tenga mucho cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado, porque no vaya a ser que ya nos hemos alejado del Señor. Seguramente que Lot se sentía muy feliz. Seguramente que decía, me va bien aquí, mi ganado se va multiplicando, tienen mucho que comer aquí, todo se mira tan bonito, hermanos, pero sin darse cuenta, se iba acercando más al lugar que iba a ser destruido. Si nosotros nos descuidamos, hermanos, si nosotros nos deslizamos del camino del Señor, nos estamos yendo, hermanos, al lugar que va a ser destruido. Todo lo que hay en esta tierra, hermanitos, un día va a ser destruido. Y déjeme decirle, muchos no hemos entendido eso, hermanos. Si nosotros de verdad entendiéramos que todo lo que está en esta tierra un día va a ser destruido, hermanos, ¿usted cree que hermanos, estuviéramos tan afanados por las cosas de esta tierra? Por eso el Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al último perdiere su alma?
¿De qué le sirve que se afane? ¿De qué le sirve que gane todo lo que está en este mundo si al último se va a perder? Más adelante vamos a mirar, hermanos, un versículo de la palabra de Dios que lo dijo el salmista, que él tuvo envidia de los impíos porque prosperaban y no tenían congojas como él. Y dijo, por poco se deslizaban mis pies. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Lot miró toda aquella llanura y se fue poniendo sus carpitas, poco a poco, hermanos, hasta llegar a Sodoma, dice la palabra del Señor. Si nosotros no prestamos atención a nuestro diario vivir, hermanos, quizás nosotros pudimos haber empezado en el espíritu, pero podemos terminar en la carne. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay gente que vive solamente de recuerdos? Déjeme decirle, hermanos, el cristianismo no es de recuerdos. No es de decir, antes yo cómo miraba la bendición de Dios, cómo sentía la presencia de Dios. Antes yo cómo oraba, cómo me gustaba leer la palabra de Dios, cómo me congregaba. Hermanos, no. La vida del cristiano tiene que ser una vida que va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, dice la palabra del Señor. Si usted antes empezó en el espíritu y hoy siente que ha menguado espiritualmente, pregúntese, ¿no será que me he deslizado? ¿No será que me he apartado del Señor? Algo ha de haber pasado, hermanitos. Porque déjeme decirle, el que está unido al Señor es una persona que no vive de recuerdos, es una persona que ciertamente tiene luchas, tiene pruebas, pero también el Señor lo fortalece, el Señor le da deseos de seguir alabando, glorificando su nombre. Es alguien que, hermanos, siente la fortaleza de parte de Dios. Pero cuando una persona se aparta del Señor, hermanos, ya no siente la fuerza de Dios. Déjeme decirle que el profeta Isaías dijo que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en el Señor. Pero hermanos, el que se desliza, el que se aparta del Señor, es una persona, hermanos, que pierde la fuerza espiritual. Y déjeme decirle, son muchos los que ya no se han levantado. Muchos que un día, hermanos, eran pastores, cantantes, evangelistas. Muchos hoy ya no sienten ese fuego, hermanitos. Hoy ya no sienten ese deseo de seguir trabajando para Dios. Ya no sienten ese deseo de seguir haciendo algo para la obra del Señor. No, hermanos. Por eso dijo el escritor a los hebreos, por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos. Hermanos, que nosotros no mengue esto de seguir sirviéndole al Señor. Que nosotros no mengue este deseo ferviente de seguir firmes en el camino del Señor. Que nosotros, hermanos, seamos personas serias en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Hermanos, decir, te estoy esperando, Señor. ¿Por qué cree usted, hermanos, que cuando vino esto del COVID, muchos hermanos ya querían que se cerrara la iglesia? Muchos hermanos querían que ya se cerrara. Ahí sí, muy obedientes a las leyes. Yo quiero decirles, el que está unido a Cristo, veamos la gente que está unida a Cristo. Pedro y Juan, cuando les intimidaron que no hablaran en nombre del Señor, ellos no se callaron, ellos deseaban seguir predicando la palabra del Señor. Daniel, cuando se firmó un edicto de que no se podía pedir en 30 días a ningún hombre, sino solamente al rey, él siguió orando 3 veces al día como un buen judío, porque eran hombres que estaban unidos al Señor, no se habían deslizado. Pero la gente, hermanos, déjeme decirle, hay muchos que se miran muy espirituales, pero cualquier cosita los intimida. Imagínense si una enfermedad que vino, hermanos, quería apagar el fuego en la iglesia. ¿Qué será que se suelte una persecución?
¿Qué será que se levante las autoridades y digan, ahora sí, nadie se puede congregar a menos que sea en esta religión, o tienen que hacer esto? ¿Qué vamos a hacer, hermanitos? Yo quiero decirles, esto debe ponernos en qué pensar, hermanos. Esto es cosa seria. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Estamos dispuestos a dar nuestra propia vida, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban unidos al Señor y no bajaron la guardia, aunque el rey dijo, si no se postran cuando suene la flauta, el tamboril, y si no adoran esa estatua, se van a ir al horno de fuego ardiendo. Y dijo, sepa, oh rey, que no lo vamos a hacer, porque al Dios que servimos es poderoso para salvarnos. Y así como ellos dijeron, así sucedió. Ciertamente fueron al horno de fuego, pero de ahí los libró el Señor. Era gente, hermanos, que estaban unidos a Dios. Pero hoy en día, déjeme decirle, solo Dios sabe qué va a suceder si se suelta una persecución, hermanos. ¿Quién de verdad está dispuesto a dar su vida? ¿O quién hasta dice, gloria a Dios? Quizás no lo diga así, pero va a decir, oh, hermano, usted sabe que se ha soltado una persecución. Los de antes no, hermanos. La iglesia primitiva adoró a Dios en las catacumbas, debajo de la tierra. Ahí adoraban a Dios, ahí se reunían, ahí, hermanos, seguían alabando, glorificando el nombre del Señor. Miremos, hermanos, que no nos vayamos a deslizar. ¿Por qué cree usted que estamos en un tiempo donde hay mucha gente apagada, sin gozo, sin deseos de servir al Señor, sin deseos de seguir adelante? Muchos por ahí dicen, ¿cómo está, hermano? Aquí nada más, se sigue congregando. Ahí voy de vez en cuando, hermano, cuando puedo, cuando tengo tiempo. No, hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia que vive en el Espíritu, una iglesia que busca de una y de otra manera cómo alabar, cómo bendecir el nombre del Señor. Se está quemando por dentro, hermanos. Hay un fuego por dentro que lo está quemando. Pero déjeme decirle, cuanto ya nos hemos deslizado del Señor, ese fuego ha menguado, hermanitos. Pero miren qué oportunidad tenemos nosotros en esta noche de decirle a Dios, Señor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo. Si hubiera un hombre, una mujer que siente que ya no es el mismo, que siente que por alguna razón, una enfermedad, un problema, algo, hermanos, como que ha menguado espiritualmente, ha bajado la guardia. En esta tarde, hermanos, estamos delante del Señor y podemos decirle, Señor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo, aviva el gozo de mi salvación, Señor. Hermanos, déjeme decirle, nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nosotros no nos vayamos a deslizar. Ahora, Lot, dice la palabra del Señor, hermanos, que se fue poniendo su carpa hasta llegar a Sodoma. Se deslizó, hermanitos. ¿Por qué cree usted que llegó hasta Sodoma? Dios tuvo misericordia por Abraham, ¿verdad? Y Dios dijo que iba a destruir a Sodoma, pero se acordó de Lot y Dios tuvo misericordia. Pero Lot, hermanos, si se hubiera estado unido a Abraham, no hubiera llegado hasta Sodoma. Pero sin darse cuenta, llegó hasta el lugar de pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Ahora, vamos a leer, hermanos, lo que ya les había dicho. En el Salmo capítulo 73, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios aquí. Gloria a Dios. ¿Tienen el Salmo 73, hermanos? Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en los versículos 2 y 3. Dicen así: en cuanto a mí, casi se deslizaron, ¿qué dice, hermanos? Mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y ahí sigue narrando el salmista, hermanos. Pero veamos, él dice, por poco se deslizaron mis pasos. Por poco me iba yo también a la corriente de los impíos, porque miraba yo su prosperidad y miraba yo que ellos
no tenían congoja, como que ellos no se preocupaban, como que parecía que todo les iba bien a ellos. Y la iglesia del Señor, hermanos, si nos descuidamos, ¿verdad? Si nos descuidamos espiritualmente, vamos a decir, si este ni busca a Dios y tiene casa, carro, y yo miro que ni tiene luchas ni pruebas y parece que todo está bien. Pero miren, hermanos, pero alguien que es espiritual, alguien que tiene comunión con Dios, ahí lo puede leer usted más adelante. Dice el salmista que cuando llegó al santuario del Señor, entonces se entendió y dijo, era yo como una bestia. No podía yo entender el fin de todos los impíos, que un día van a ser destruidos. Hermanos, no nos deslicemos de los caminos del Señor. No le impidiemos nada a los que no tienen temor de Dios. Pueden tener todas las cosas materiales, pero yo quiero decirles, no tienen la salvación de su alma. El salmista llegó a decir, era yo tan necio, era como una bestia, no podía entender yo que estos iban a ser destruidos un día. Nosotros, hermanos, no nos apartemos del Señor. Si el salmista Asaf sintió ese deseo, hermanos, y dijo, por poco se deslizaban mis pies, por poco me iba yo detrás de a todos aquellos que estaban prosperando, porque los vi y tuve envidia de ellos. Ojalá que aquí no haya ningún hombre que diga, qué dichoso de aquel hombre, de aquella mujer. No, hermanos, déjenme decirles, la bendición material es necesaria. Yo siempre he dicho, hermanos, nunca he dicho yo que el dinero no es importante. El dinero es importantísimo. Nadie se mueve si no es a base de dinero, aún la iglesia. Si no hubiera dinero, no tuviéramos para pagar los biles, la renta de este local. Pero yo quiero decirles, eso no es lo más importante. Lo más importante es estar unidos a Cristo. Porque déjeme decirle, dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermanos. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra del Señor. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, no nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, hermanos. No sea que nos separemos del Señor. Separados del Señor, hermanos, vamos a ir a parar, así como Lot, hasta la ciudad de Sodoma, hasta el lugar del pecado. Si el Señor nos sacó, hermanos, del mundo, ¿cómo vamos nosotros a volver otra vez al mundo? Pidámosle a Dios, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que digamos, Señor, yo no quiero apartarme de ti, Señor. Job, hermanos, fue un hombre que él no se apartó del Señor. Y ciertamente él pasó por una prueba, pero al último él llegó a decir, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, yo había escuchado que tú eras un Dios grande, un Dios poderoso, pero con todo el proceso que yo he pasado, Señor, ahora veo tu poder en mi vida. Ahora veo, Señor, tu gloria. Muchas veces nosotros decimos conocer a Dios y no lo hemos conocido. Debemos pasar por procesos, hermanos, para decir que conocemos a Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, pero aún antes de que pasara toda la prueba que pasó, no conocía a Dios como lo conoció después. No nos separemos de Dios, no nos deslicemos, no bajemos la guardia. Sigamos, hermanos, unidos a Cristo, porque en Él está la seguridad para nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Aquí nos vamos a detener en esta tarde, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook. Hermano, hermana, no se aparte del Señor.
no se deslice de los caminos del Señor. Cuide esa salvación tan grande que Dios le ha otorgado. Pídale fuerza y fortaleza al Señor. Que Dios los bendiga allá donde se encuentra. Hable con el Señor ahí donde está. A los que estamos aquí, hermanos, pónganse de pie ahí donde están. Vamos a hablar con Dios. Qué oportunidad tan grande, hermanos. No desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da. Yo no conozco sus vidas, hermanos, pero si hubiera un hombre, una mujer que ya no siente lo que sentía antes, sea sincero con Dios y dígale: Señor, tú me conoces, tú sabes cómo me encuentro. No me sueltes, Señor. Toma mi débil mano, Señor. En esta tarde, hermanos, a los que quieran venir aquí al altar, acérquense aquí al altar. Venga, hable con Dios con sus propias palabras. Al que está allá en su lugar, hermanos, vamos a hablar con Dios. Padre celestial del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, dice tu palabra, por tanto necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a mirar nuestro diario vivir. Ayúdanos a atender, Señor, cada mensaje que hemos escuchado, cada palabra que tú nos has hablado, Señor, a través de un siervo tuyo. Cada palabra que tú nos has revelado por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Danos la sabiduría, el entendimiento para poder conducirnos, Señor, por esta tierra. En el nombre de Jesús.